Hello fam, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ayitza y en este canal hablamos todo sobre el Señor Jesús, todo sobre crecer espiritualmente, sobre acercarnos más a Él y sobre nuestra identidad en Cristo, todo lo que Él ha hecho y logró por nosotros en la cruz para redimirnos, para acercarnos más a Él. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué significa darle la espalda al Señor, sobre regresar a Egipto o las advertencias de regresar a Egipto y cómo nuestra mente juega un papel fundamental en estos dos conceptos. Primero quiero leerte el versículo de estudio, el versículo principal, que lo encontramos en Sofonías 1:6, que dice: y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Quiero leerte esta versión que estoy leyendo, es Reina Valera. Leerte la nueva traducción viviente que dice: destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Hay otra versión que también es Reina Valera actualizada que dice: eliminaré a los que se apartan de en pos del Señor y a los que no le buscan ni le consultan. Entonces, en este como que en este versículo lo que vemos es la relación entre no consultarle al Señor es una forma o es como la forma inicial de darle la espalda. Cuando nosotros le damos la espalda al Señor es cuando no buscamos su consejo, su opinión respecto a un tema. Y como dice también la palabra, confiamos en nuestro propio entendimiento. Y aquí quiero darte un poquito de antecedentes. Y bueno, inicialmente cada vez que yo busco hacer un estudio bíblico o lo inicio, proviene principalmente porque siento que es algo que el Señor ha estado hablando. Y debo ser muy honesta, no siempre lo llevo a un estudio. Algunas veces siento que el Señor está hablando de eso porque lo escucho por todos lados, porque repite el versículo, repite la frase. Y a veces pienso que este es algo que debo sentarme, meditarlo, buscar en oración cuál es el fundamento, qué es lo que está pasando. Y algunas otras veces sí digo, ok, esto quizás no solamente aplica para mí, sino que también puedo estudiarlo y puedo enseñarlo a otras personas. Y bueno, esto fue en el caso de hoy. Tenía varias semanas escuchando esta frase de darle la espalda a Dios. Y bueno, esto lo encontramos a lo largo de la palabra en diferentes contextos. Pero bueno, esta mañana en mi porción del día estaba este versículo y fue como que, wow, nuevamente, vamos a ver qué está hablando el Señor sobre esto. Y bueno, antes de empezar ya como que con el estudio quiero orar rápidamente y pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ayude a caminar en el Espíritu, a entenderlo, a comprender todo desde el Espíritu, a unirnos como cuerpo de Cristo en un mismo sentir por glorificar al Señor Jesús, porque todo proviene de Él, toda provisión y toda bendición viene de Él y también comprender las Escrituras. Lo entrego todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, lo primero es que quería darte un poquito de contexto sobre este versículo que estamos estudiando. Estoy tomando el contexto del estudio de Matthew Henry, que dice que este profeta, Sofonías, está colocado en último lugar, como lo fue en el tiempo, de todos los profetas menores, y es antes del cautiverio. Esto me llamó muchísimo la atención porque conecta increíble con lo que había indicado inicialmente que quería unir, que es el concepto de darle la espalda al Señor, de regresar a Egipto y nuestra mente. Entonces cuando leí que justo Sofonías hablaba antes del cautiverio, dije, wow, Espíritu Santo, este eres tú. Eh, Dice, y no mucho antes de Jeremías, que vivió en el tiempo del cautiverio. Sofonías predice la destrucción general de Judá y Jerusalén por los caldeos y lista en orden los pecados que han cometido ante Dios y que habían provocado su ira. Él los llama al arrepentimiento, amenaza a las naciones vecinas con destrucciones similares, pero también les da aliento, con promesas de su gozoso regreso al cautiverio a su debido tiempo, lo que hace referencia a la gracia del Evangelio. El segundo punto que me llamó la atención aquí es el regreso al cautiverio, pero a su debido tiempo. Yo creo que a veces podemos como jugar a ser dioses en minúscula, en el sentido de que nosotros podemos decirle al Señor, ok, yo me arrepiento luego, o yo salgo de Egipto luego, pero
todo tiene una consecuencia y es Dios quien determina el tiempo que vamos a pasar en esa consecuencia para que podamos aprender, para que Él realmente toque nuestro corazón y nos quiebre y así podamos decir: Señor, la salvación te pertenece a ti, ayúdame a salir de aquí y te entrego todo, así tal cual como niños. Y bueno, lo último pues que hace referencia a la gracia del Evangelio, a que todo lo tenemos en Cristo, no solamente la oportunidad de arrepentirnos, de ser salvos, de caminar en el Espíritu, de tener todas estas promesas, de ser como Él, de ser construidos y santificados, o sea, todo está en Él. Entonces, eso pues quería dejártelo primero como contexto. Y lo que quiero hacer ahora es que he colocado como varios versículos que hablan de estos tres temas. Y luego vamos a hacer entonces como esa conclusión. Cualquier comentario que tengas respecto a esto, por favor, déjalo en los comentarios en la sección de abajo, porque me ayuda muchísimo, me ayuda mucho ver que también estoy como explicando el concepto y obviamente nosotros sabemos en parte, así es que yo sé una parte, tú sabes otra parte y en conjunto tenemos la mente de Cristo y es así que nos edificamos. Así que por más pequeño o grande que sea, deja tu comentario y edifiquémonos juntos. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de los versículos de salir de Egipto. Y antes de hacer esto, quiero sentar algunas bases, porque vamos a buscar este versículo, porque antes no de entenderlo todo, porque obviamente el entendimiento viene del Señor, pero a veces la mente necesita como tener claridad en ciertos puntos para poder abrirse, para entonces poder como que confiar en el Señor. O nosotros, que somos espíritu realmente, como que podemos darle ese límite a la mente cuando entendemos que ella no va de acuerdo a la palabra. Espero que eso se haya quedado claro. Voy a leer un versículo, un pasaje que es un poquito largo, pero nos va a ayudar a entender y a sentar una buena base de lo que vamos a estudiar hoy. Lo encontramos en 1 Corintios 10 y voy a leer del 1 al 11, que dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Habla aquí de los israelitas, recordando que este libro fue escrito por Pablo y Pablo pues tiene esa descendencia. Y ahora nosotros somos de la misma descendencia por fe en Cristo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron. Se levantó mi baby. ¿Dónde quedamos? 1 Corintios, capítulo 10, voy a leer de los versículos 1 al 11, que dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Me encantan estos versículos donde te muestran dónde está el Señor en el Antiguo Testamento. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí se confunde un poquito, pero es como de muchos de ellos el Señor no se agradó. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y mi punto principal en este pasaje es: todas estas cosas sucedieron como ejemplo. Please, mantengamos eso en mente, por lo menos en el resto de este estudio. Tengo algunos versículos sobre la parte de el estudio donde hablamos de salir de Egipto. ¿Por qué es importante salir de Egipto? ¿Cómo se representa en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se representa para nosotros? El primero lo encontramos en Éxodo 22. Y aquí es como para saber por qué el Señor libera al pueblo de Israel.
Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y bueno, allí empieza como a explicar: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es, o sea, como que parece como si el Señor estuviera diciendo como: ok, mucho gusto, este soy yo. Te he sacado de aquí, te he liberado, ahora este soy yo. Así es como funcionan las cosas conmigo, de cierta forma. Y es como esa presentación, como decirle: así funcionan las cosas. En ese mismo capítulo, en Éxodo, en el versículo 20, aquí está ya Moisés hablándole al pueblo y dice: y Moisés respondió, todo esto es por medio de Moisés. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y este versículo puede parecer confuso, porque empieza diciendo: no temáis, y después dice: para que su temor esté en vosotros. Y aquí lo que está sucediendo es que Moisés está haciendo una diferenciación entre tener miedo y entre el temor a Dios. Por eso él dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios. O sea, el Señor está probando la fe de ellos, que es lo mismo que hace con nosotros. Él prueba nuestra fe. Y por eso en la segunda parte dice: para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, cuando el temor de Dios está en nosotros, entonces nosotros nos apartamos del pecado. Es como la consecuencia directa. El versículo lo encontramos en Ezequiel capítulo 20, versículos del 7 al 8, que dice: entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Aquí está pues muy claro cómo Egipto representa ese pasado, y la forma como nosotros regresamos a Egipto es por medio de la idolatría. Es cuando nos sentimos atraídos a eso que representaba Egipto en el pasado, eso que llenaba nuestro corazón. Y por eso es tan importante que recordemos que Dios es un Dios celoso. Por eso Él lo repite tanto, y que cuando nosotros decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, no puede haber espacio para un ídolo. El último versículo de este bloque está en Isaías 31:1. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Nuevamente, la advertencia de regresar a Egipto. Ya vimos que el Señor se ha presentado como un Dios celoso, que no acepta que regresemos del lugar de donde nos ha salvado. Ya hemos visto que regresamos cuando vamos por esos ídolos que antes tenían el control de nuestro corazón. Y vemos ahora que también regresar a Egipto se puede ver de forma de cuando tenemos confianza en lo del pasado y no en Dios. Cuando no ponemos nuestro corazón en el Señor, confiando en que Él va a poder suplir eso que nosotros necesitamos, o confiando de que Él va a estar allí para nosotros, que Él va a salir adelante. Eso es falta de fe. Y recordemos que la falta de fe es pecado. No debemos verlo como algo ligero, como, bueno, estoy siendo humilde porque no estoy confiando. No, la falta de fe no tiene nada que ver con humildad o con sentirse simplemente un poquito menos. La verdad es que es pecado, y como tal debemos verlo delante del Señor. Ya se hizo de noche, pero aquí seguimos. Ahora quiero hablar sobre los versículos que seleccioné para explicar un poquito la parte de darle la espalda al Señor. Y quiero empezar con Hebreos 3, voy a leer del 12 al 19, que dice:
Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Por qué? ¿Quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Este es uno de los pasajes que me encanta porque hacen como esa unión perfecta entre fe y obediencia, entre fe y vivir conforme al corazón de Dios o seguir lo que Dios espera de nosotros. Porque creo que algunas veces como que producto de algunas doctrinas tenemos como que a confundir el tema de la fe y pensar que fe solamente es como una construcción mental, algo que tienes allí pero que no da ningún fruto, pero realmente la fe da el fruto de la obediencia, y este es uno de los pasajes donde queda como demasiado claro. El otro pasaje que quería incluir es Ezequiel 23:35, que dice: Por tanto, así dice el Señor Dios, porque me has olvidado y me has arrojado a tus espaldas, carga ahora con el castigo de tu lujuria y de tus prostituciones. El Señor, yo creo que si algo podemos ver en estos versículos es el carácter del Señor, cómo Él reacciona ante ciertas cosas, y casi como que sin escucharle podemos sentir el tono de la voz, cómo sube sin escucharle, cuando en ciertos versículos hay temas que realmente el Señor como que no los toma a la ligera. Y este es uno de ellos, darle la espalda al Señor. Segunda de Crónicas 29:6, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. Hechos 7:42 es el último en este apartado. Dice: pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quienes ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces, bueno, lo que vemos aquí en esta parte, lo que quería como unir todos estos temas de regresar a Egipto, apartarse del Señor, es que nosotros en Cristo hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, y es muy importante conocer quiénes somos en Cristo, esa nueva identidad, porque si no lo hacemos, es muy probable que nuestra mente vaya como por el viejo camino, el camino que ya conoce, y ese camino lleva a Egipto, porque de allí es donde el Señor nos sacó, y eso significa darle la espalda al Señor. Creo que si algo puede resumir todo este estudio es esa frase, básicamente. Ahora vamos sobre la mente, y quiero empezar con Éxodo 13:17, que dice: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Yo voy a serles muy honesta, no sé si esto ya lo he mencionado antes, pero este es uno de los versículos que a mí me hace que ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Toca mi corazón de una forma que no sé cómo explicar, porque no sé, si te pones a pensar, es Dios quien está hablando, es Dios quien está diciendo: acabo de sacar a mi pueblo de Egipto, hay un camino más corto, pero mejor los voy a llevar por este más largo, aunque demore un poquito más, porque no quiero que
en este camino corto se topen con una guerra muy pronto y luego no tengan esa fuerza, esa fe, esa valentía para enfrentarse y entonces quieran regresarse a Egipto. O sea, no sé si se entiende el corazón del Padre en este versículo. Es como, yo cada vez que me topo con este versículo me quedo como que, ay, porque si hay alguien que puede decirte, este es el camino que vas a tomar y tienes que ir de aquí a aquí, es Dios. O sea, nadie tiene más autoridad que Él para decir algo y que se espere esa obediencia. Y aún así, Dios tiene un corazón por nosotros para decir, no, creo que mejor, ¿sabes? Como esa estrategia, como que mejor vámonos por este camino. Va a ser un poquito más largo, pero allí los voy a probar, allí me voy a dar a conocer, allí van a saber quién soy, van a aprender a amarme. O sea, es como, me podría quedar aquí. Vamos con el siguiente. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Qué hermoso, ¿cierto? Que la voluntad de Dios es buena, aceptable. Yo la he memorizado en agradable en otra versión y perfecta. Y nosotros muchas veces queremos como irnos con la nuestra, con lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Efesios 4:17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y la verdad es que de este último versículo estoy pensando hacer un estudio completamente aparte sobre la vanidad de la mente, porque la vanidad de la mente o la concupiscencia o la corrupción que se produce por las pasiones y los deseos desordenados que están en nuestra mente van a seguir con nosotros incluso después de ser esa nueva criatura en Cristo. Lo que pasa es que el Señor nos libera. Antes de Cristo, y por eso la Biblia habla de que los que están bajo el dominio del enemigo, Él tiene sus mentes cautivas, están bajo el control del enemigo, pero cuando el Señor nos libera, Él libera nuestra mente, y ahí es donde coloca esa semilla de la palabra que puede dar fruto, que puede crecer. Entonces nosotros tenemos que ahora en el Espíritu, por eso la Biblia dice que andemos en el Espíritu, que tomemos todo pensamiento cautivo, que nos neguemos a nosotros mismos. Tantas formas de explicar que quizás la mente todavía está allí, quizás puede que esté hablando, puede hacer sus sugerencias, la carne se va a revelar allí, el enemigo va a entrar a hacer sus sugerencias allí también, pero eso no significa que nuestra identidad está allí, porque esa identidad realmente es la identidad de Egipto, es la identidad del pasado. Entonces debemos aprender a diferenciar eso. Y por eso aquí Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso a que no anden como los gentiles en la vanidad de su mente, porque es como que si le damos lugar, si le damos oportunidad, la mente se puede ir. Y cierto que sabemos que es así. Y es como ese feed imparable de Instagram o de TikTok. La mente puede irse y seguir buscando, creando escenarios, etcétera, que muy probable no vayan acorde a la palabra del Señor. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Ella puede estar allí hablando, pero tenemos que buscar una forma de colocarle como barreras, de límites. Y tal como dice la palabra, tomar todo pensamiento cautivo y meditar en la palabra del Señor, y también pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Entonces ese debe ser como nuestro filtro. Antes de terminar, también quisiera agregar un pasaje con el que me topé esta tarde mientras estaba avanzando con mi estudio. Y está en el libro de Hagai. Lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Está en Hageo,
capítulo 2, versículo 4, que dice: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Y me estaba como, cuando lo leía, pensaba como que wow, justo hoy que estoy hablando de este tema, vuelvo a toparme con algo de salir de Egipto. Y me parece que esa parte como que no la conversé en la mañana, y es que cuando el Señor nos llama, el Señor coloca promesas en nuestro corazón. Y no sé tú, pero yo las anoté desde el inicio. Algunas ya he visto que se han dado, otras pues todavía estoy esperando en el Señor. Y por lo menos, ¿sabes? Cuando Joshua estaba liderando al pueblo, ya cuando habían hecho, que ya se había destruido los 7 días caminando, ahorita se me escapa el nombre, cuando el Señor le dice que tenga estas piedras de recordación, cuando le dice a Joshua que anote en esas piedras de recordación como que todas las cosas que habían sucedido, y eso era para las futuras generaciones, para que ellos lo tuvieran presente. Y yo creo que de la misma forma, cuando el Señor nos da una promesa, cuando salimos de Egipto, lo primero que vamos a ver quizás es que esa promesa se va a ver como en juego, como que justo donde el Señor nos promete algo, allí es donde quizás vamos a ver más batallas y como que más la promesa difícil de cumplirse. Y yo creo que esto sucede, bueno, así como vimos ahorita, el Señor a veces nos manda por un camino más largo, pero que nos va a hacer madurar y crecer en Él antes de enfrentarnos a algo por el cual no estábamos listos. Así es que a veces esa promesa va a tardar un poquito más, pero lo que se asegura con esto el Señor es que no regresemos a Egipto, que estemos formados, que crezcamos y que realmente valoremos eso que Él nos va a entregar, porque hemos pasado un camino muy largo. Y lo uno con todo esto que estamos estudiando hoy, porque nuevamente es como una vez que has atravesado tanto con el Señor, que has pasado por ese camino tan largo, que ya sabes lo que hay en Egipto, que no te pertenece, no hay nada bueno allí, tú te tienes que poner como esa meta de no me voy a dejar vencer, voy a seguir en fe, voy a seguir esperando en el Señor y voy a controlar esos pensamientos que me quieren sacar de la carrera, que me quieren sacar de la batalla, cuando quizás estoy más cerca de lo que pienso. Entonces, eso es lo que te quería compartir hoy. No trates de hacer las cosas a tu manera, busca la voluntad del Señor. No es algo, creo que esto es lo que más he dicho hoy, pero no es algo para tomarse a la ligera, eso de pensar, bueno, yo creo que esto es la decisión correcta. No, busca su sabiduría, busca su guía, pide discernimiento, porque no hacerlo es darle la espalda. Y es tan fácil, es como tan cortito el camino entre darle la espalda al Señor y regresar a Egipto. Porque tal como mencionaba antes, nuestra mente, el viejo hombre, todo eso que debemos realmente despojarnos, está atado a Egipto, porque es lo que conoce. Así es que en el momento que damos la espalda al Señor, en ese momento te aseguro que tu mente va a decir, vamos a Egipto, porque es lo que conoce, es lo normal, esos son los hábitos, allí es donde está el placer, muy probablemente esa seguridad que hemos encontrado en el mundo o que hemos creado en el mundo. Y por eso es tan importante no dar esa vuelta, y todo lo contrario, si es que lo hemos hecho, si es que ya hemos girado y estamos caminando en pos de Egipto, de regreso porque tuvimos miedo, darnos la vuelta, que es básicamente arrepentirnos, confesarlo ante el Señor como pecado, como falta de fe, que es lo que es, y caminar en pos de Él y seguir. Y Señor, dame tu paz, dame tu discernimiento. Que haya incertidumbre no significa que el Señor no está allí. El Señor
no es, Él no nos va a dar confusión, pero sí puede que haya incertidumbre, porque muchas veces la fe está unida allí. Eso de no ver eso que tú sabes que viene, que puede venir, eso es fe, ahí está. Y sabes, cuando el Señor Jesús decía que en algunos lugares no pudo hacer tantos milagros por su falta de fe, entonces no dejemos de tener esa fe abierta y completa al Señor, de que Él puede hacer todo en un segundo. Y yo soy testimonio de ello, y por eso a veces anoto las cosas. No lo hago tanto como debería en los últimos años, pero sí me gusta cuando tengo un milagro, por más chiquito que sea, un sueño donde el Señor me revela algo, una palabra, voy y lo anoto en el journal, porque esas son esas piedras de recordación que luego en otros momentos, cuando tu fe está como un poquito más débil, tú puedes ir y leer esos momentos donde no había más nadie, el Señor vino. Donde cuando tú ni siquiera sabías que necesitabas algo, el Señor respondió. Y eso es lo más lindo de vivir por la fe, que la seguridad que puede representar Egipto, que realmente no es seguridad. Pero bueno, ese es otro tema. Así es que bueno, hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Espero muchísimo que te haya gustado, incluso este formato un poquito diferente, que voy a seguir cambiando, pero quiero como ajustarlo a esta temporada de mi vida en la que como mamá tengo a mi bebé todo el tiempo, y tengo como que buscar esos momentos donde puedo servirle al Señor. Así es que quizás ya no se vayan a ver así como sentada, fijo, hablando todo el tiempo, pero quizás más así como este tipo de hoy, donde mostré un poquitito de lo que hice hoy, no mostré tanto, pero voy a tratar de ir buscando como más ideas e imágenes de cosas que puedo hacer. Así es que bueno, nos vemos en la próxima. Porfa, déjame saber qué te pareció en los comentarios, y me parece que el próximo video va a ser la última parte de Primera de Juan, finalmente. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Bye bye.